más al programa Salud y Vida. Les cuento que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Rodrigo Hernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto, Melanie. Es un placer, un privilegio. Qué alegre tenerlos por acá con nosotros y que usted nos pueda compartir de un tema muy importante que vamos a hablar el día de hoy, de generalidades del cáncer, factores del cáncer. Él nos va a hablar un poquito de, inclusive hasta de prevención. Pero yo quiero el día de hoy recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Rema TV. Bueno, entonces les cuento que vamos a dar inicio. Usted que está en casita puede sacar su cuaderno, puede anotar porque hoy tenemos un tema demasiado importante. Quiero recordarle también nuestras vías de comunicación. Nos puede hacer preguntas al 4769-2431. Bueno, entonces, doctor, vamos a dar inicio. Cuéntenos un poquito de lo que se trata el cáncer en general. Muchas gracias, Melanie. De nuevo, privilegio estar acá con ustedes y un honor. Entrando de lleno, el cáncer tiene un concepto muy simple. El cáncer no es otra cosa más que el crecimiento desordenado de una célula. Eso es el cáncer. O sea, uno viene programado para desarrollarse de una manera normal como persona, y cuando hablamos de cáncer vamos a hablar de una célula. Nació bien y por múltiples factores se trastocó, empezó a crecer desordenadamente, como quien dice a capricho. Yo así soy y así voy a nacer y así me voy a reproducir. Entonces eso, cuando se degenera una célula, se convierte en cancerosa. Y la característica de un cáncer es que da metástasis. ¿Qué son las metástasis? Son, como dijéramos, como las hijitas de esa célula que se van a vivir a otro órgano de donde nació, ¿verdad? Eso es en generalidades el cáncer. Sabemos que el cáncer en la actualidad, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Y como causas también en enfermedades. En primer lugar tienen las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar ya tenemos al cáncer que hace como más de 20 años no aparecía entre las primeras 10 causas. Quiere decir esto, en resumidas cuentas, que el cáncer viene aumentando en frecuencia, en incidencia, por los múltiples factores que más adelante vamos a platicar. Pero sí es importante, y así como está el hombre y la mujer, hay cánceres comunes en el hombre y cánceres comunes en la mujer. Generalmente las primeras causas están relacionadas a los órganos hormonales, por así decirlo. Digamos, en la mujer la característica son sus glándulas mamarias, entonces uno de los cánceres más frecuentes en la mujer es el cáncer de mama. Y en el hombre, obviamente hombre mayor de 50 años, el cáncer de próstata, que también es una glándula productora de hormonas masculinas, ¿verdad? También entre las mujeres, uno de los cánceres que más se conoce y que tiene una alta incidencia es el cáncer del cérvix uterino, ¿verdad? Y por eso es que se promueven cada año, actividades dirigidas a que hágase su Papá Nicolau cada año. En las mujeres el mes de octubre fue el mes del cáncer de mama, y entonces existe ya mucha información, que yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo ahora, y qué bueno que la Iglesia en esta sección de Rema TV y este programa de Salud y Vida trasladar esa información, porque muchas veces nos enfermamos y yo no sabía que eso era malo, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, entonces creo que es muy importante y eso es lo que podemos decir. Y a nivel mundial, la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón. Eso que está muy relacionado con el tabaquismo, ¿verdad? Y esa es la primera causa de muerte, ¿verdad? Con una exagerada cantidad de muertes por cáncer de pulmón cada año, ¿verdad? Entonces, prácticamente podríamos hablar de que, pues usted nos mencionaba, ¿verdad? Que es una hormona, es una enfermedad relacionada. Pero a lo que voy es, si, por ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que si esta persona fuma mucho o toma mucho, va a tender Exacto. a que podemos agraviar el problema y podemos producir un cáncer. Digamos, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer de las glándulas mamarias, Ajá. en la mujer están relacionados, decimos, los villanos son los estrógenos. Okay. Y los estrógenos son las hormonas femeninas, o sea, tanto los hombres como las mujeres tenemos de las dos. O sea, los hombres tenemos femeninas, pero como debe ser todo, ¿verdad? En pequeña cantidad de estrógenos. Lo que pasa es que a veces hay ciertos imbalances, ¿verdad? Y por eso es que suceden las alteraciones sexuales en los sexos.
Y en el hombre, el cáncer de próstata, el villano es la testosterona. Y entonces es como que está relacionado a las glándulas o a las hormonas primarias, tanto en la mujer como en el hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que digamos, su incidencia es más frecuente. Porque hablando de generalidades, por ejemplo, si quisiéramos tomar como base cáncer de mama, el 80% se desconoce la causa y ese es un porcentaje extremadamente alto. O sea, 80% no sabemos por qué a una mujer le da cáncer. Eso es terrible porque no sabemos hacia dónde dirigir la prevención, ¿verdad? Un 10% es familiar, le dio a la bisabuela, le dio a la abuela, le dio a la mamá, le dio a la hija, le dio a la nieta, todo es un gen familiar. Y un 10% es genético. O sea, no todo el cáncer es hereditario, ¿verdad? Y a veces también aquí puedo aprovechar para hacer la aclaración de que no es lo mismo genético que hereditario, ¿verdad? Porque se supone que todo cáncer tiene su alteración primaria en los genes. O sea, no hay un cáncer sin que esa persona tenga una alteración en sus genes, pero eso ya es una alteración en los genes. No es lo mismo como cuando alguien tuvo cáncer de mama y se lo heredó a la hija, ¿verdad? Ahí eso es el 10%. Entonces, que eso hay que tener, es muy importante y en la actualidad ya existen, por eso es que ahora yo creo que cáncer siempre ha habido. Yo me recuerdo que nuestro hermano apóstol, una vez que yo tuve la oportunidad de abordarle por el tema, le preguntaba yo si la palabra cáncer aparecía en la Biblia. Y me dijo, sí, me dijo, hay 2 citas, ¿verdad? Una en el Antiguo y una en el Nuevo Testamento. Y dice que en Job 2:7 dice que Job se le llenó todo el cuerpo de llagas, ¿verdad? Desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Y entonces en la versión de papel de la Biblia de las Américas dice que estaba lleno de úlceras cancerosas. Y entonces, y también en el Nuevo Testamento cuando se habla de Himeneo y Fileto, dice que se han esparcido como gangrena, y cuando va ahí a la Biblia de las Américas dice metástasis. O sea, es increíble, ¿verdad? Pero sí, entonces sabemos que el cáncer existe y Job existió hace muchísimos años, entonces quiere decir que no es una enfermedad nueva. Lo que pasa, siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora, como también dice en la Biblia, que la ciencia en los últimos tiempos iba a aumentar y entonces ahora hay mejores diagnósticos, mejores pruebas, se conoce mucho más de las enfermedades y el cáncer, que es una de las especialidades que más se investiga, pues ahora se sabe mucho, ¿verdad? Se sabe mucho, entonces como que los seres humanos tienen más la oportunidad de poder llegar a una consultoría médica, oncológica, y pues poder tener como hasta cierta manera un mapa o un árbol genealógico, ¿verdad? Donde uno puede saber qué riesgos tengo, ¿verdad? Bueno, doctor, sabemos de que es un tema demasiado extenso, pero nos vamos a ir a un corte comercial y usted que está en casita y tiene muchas dudas, tiene preguntas, no duden en escribirnos al 4769-2431 y nos vamos al corte comercial. Estamos de vuelta una vez más al programa Salud y Vida. Como les comentaba, tenemos un tema muy extenso, hablando un poquito sobre las generalidades del cáncer y los factores de riesgo. Como les decía, el doctor Hernández está con nosotros, acompañándonos. Entonces vamos a seguir, doctor.
díganos un poquito de lo que son los factores de riesgo en el cáncer. Sí, eso es un tópico muy importante dentro del tema, porque mucha gente no se explica por qué a unas personas les da cáncer y por qué a otras no, ¿verdad? Entonces, como lo mencionamos en el segmento anterior, que hablábamos que el 80% del cáncer en general se desconoce la causa. Entonces, ese es multifactorial. Un 10% es familiar y un 10% es genético, ¿verdad? Genético hereditario. Entonces, es muy importante saber esos factores de riesgo. Yo creo que uno debería tener el hábito de hacer su árbol genealógico, ¿verdad? Como siempre se nos ha predicado esto, nuestro hermano apóstol, yo creo que es importante saber si todavía viven los abuelos, preguntarles si los papás de ellos tuvieron alguna enfermedad de este tipo, ¿verdad? Porque sabemos que tal, como lo dice en la palabra también, que a veces se heredan la vana manera de vivir de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, nosotros, de ser posible, uno debería investigar hasta los bisabuelos, ¿verdad? Y ver si alguno de ellos tuvo una enfermedad maligna, cancerosa, o los abuelos, o obviamente los papás y hermanos, tíos, por ejemplo, a todo lo que involucra a la familia. Porque se supone que si alguien hubo en la familia, y no importa si es mamá o papá, uno tiene un factor de riesgo genético hereditario de tener una enfermedad de estas. Entonces, ¿para qué sirve esto que estamos hablando? Es porque supongamos que el bisabuelo murió de cáncer de pulmón, el abuelo también, el papá le encanta fumar, y entonces por lógica yo debo entender y comprender que yo tengo un riesgo si yo me meto a ese vicio, ¿verdad? Aunque sabemos que nuestro segmento dedicado es cristiano, pero pues puede ser que alguien más lo mire. Entonces ese es el problema. O sea, es como decir, uy, yo tengo ese riesgo de tener cáncer de pulmón, y dicen ahí las estadísticas o dice la prensa o las páginas que nos dan información que uno de los principales riesgos es el tabaquismo, ¿verdad? Y recuérdense ustedes que cuando se hace la propaganda de los cigarros, dice el exceso, dice, de estos productos produce cáncer, pero generalmente la advertencia dice el fumar produce cáncer, pero no dice el cigarro, ¿verdad? Entonces es como que está ahí solapada la información, pero es importante. Sabemos que el tabaco en sí, el cigarro, el fumar, generalmente entre más cigarros se fumen, más aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces es importante, si alguien tiene en la familia algún familiar que tuvo cáncer de pulmón, lo más recomendable es que no vaya a intentarlo hacer, porque tiene como que los detonantes, y lo que el que este paciente nuevo va a hacer es como que encender el fósforo y va a detonar eso en un cáncer que ya se sabe que tiene el riesgo de tener, ¿verdad? En las mujeres se traslada, es muy familiar el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces hay muchos factores de riesgo cuando uno habla de cáncer de mama, que quizás a muchas mujeres les interesa, pero el hablar de un factor de riesgo quiere decir que si yo lo tengo me va a dar cáncer, porque uno de los factores de cáncer de mama es haber tenido la regla a los 12 años o antes. Puede ser que alguien menstruó a los 10 años y no por eso le va a dar cáncer. Exactamente. Es un factor de riesgo. Entonces, bueno, yo me tengo que cuidar más. También es lo opuesto, mujeres que, jovencitas, digo yo, mayores de 60 años y que todavía siguen menstruando, ¿verdad? Pero esto está relacionado con lo que hablamos en el segmento anterior, los estrógenos. Los estrógenos se producen en los ovarios, en un 90%. Entonces, esa hormona puede estimular continuamente la glándula mamaria. Y si existen estos antecedentes, es como quien dice, le va a aumentar el riesgo. Entonces, es bien importante conocer los factores de riesgo. También se supone que, digamos, que esta producción de estrógenos se interrumpe durante el embarazo. Pero eso no quiere decir que las mujeres se mantengan embarazadas toda la vida. Productiva, ¿verdad? Porque no es esa la medida a tomar. Mujeres que se embarazan después de los 30 años, por ejemplo, es otro factor de riesgo. Veo que tú estás protegida contra eso, ¿verdad? Entonces, pero es conocer todo esto, ¿verdad? Y entre más se informen, yo creo que, volviendo a esta pregunta, es revisar qué hay en mi familia, ¿verdad? Cómo fueron mis bisabuelos, los abuelos, obviamente los papás, pues tenemos toda la dicha de tenerlos todavía, pero también en las familias, ¿verdad? Porque de repente a una tía de mi mamá y le dio cáncer, y pues eso es parte
Es de mi parte de mi genética, círculo familiar. de mi círculo familiar. Entonces es bien importante, ¿verdad? Y entre los factores de riesgo de cáncer ya hablamos del cigarro, del tabaquismo, también el alcohol. Y a veces cuando se suman, porque hay gente que fuma y bebe licor, entonces ese es, es un detonante más importante. Entonces, y otra cosa que también es un tabú, que muchas personas piensan que el cigarro solo produce cáncer de pulmón, pero el cigarro produce cáncer de la boca, cáncer de la laringe, de la garganta, cáncer del esófago, cáncer del estómago, cáncer del riñón, cáncer de la vejiga. O sea que es un detonante bien importante en muchos cánceres, también en el cáncer del cuello de la matriz en las mujeres, ¿verdad? Entonces es bien importante, eso es eliminar, solo para que les quede la curiosidad, pero un cigarro tiene más de 40 sustancias cancerígenas, un cigarro. Entonces, imagínate, aquellas personas que se fuman una cajetilla, un paquete de cigarros al día, ¿cuántos se están introduciendo en su cuerpo? Y aparte de eso, hacen ejercicio y otros factores de riesgo, porque se sabe que el ejercicio en cierta manera nos protege. Eso vamos a hablar en el siguiente último, pero todo es en equilibrio, ¿verdad? Principalmente haciendo las cosas que nos van a proteger y obviamente desechando los factores de riesgos, que en dos grupos se dividen: los que pueden ser controlados y los que no pueden ser controlados. Por ejemplo, la herencia, eso no la podemos quitar, ¿verdad? Pero el dejar de fumar, incluso están los fumadores pasivos, ¿verdad? Dicen, no, yo no fumo, pero se mantiene en su ambiente ahí con todos los que fuman, contaminado con todos los que fuman. El pasivo tiene más riesgo porque se supone que el que fuma con filtro, ¿verdad? Y el que no fuma inhala el humo directamente, ¿verdad? Sin filtrarlo. Entonces, ese es de los factores de riesgo. Por ejemplo, en Australia el cáncer de piel es muy frecuente porque ellos tienen el hábito de ir a las playas. Entonces, la exposición al sol también es un factor de riesgo en tiempos exagerados, ¿verdad? Por eso es que se recomienda el sol como de las 10, 11 de la mañana, y pues no va a solearse más de una hora, ¿verdad? O usar los famosos protectores o bloqueadores solares. Entonces, son muy conocidos. En China, por ejemplo, está la frecuencia del cáncer gástrico, o sea, cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque ellos comen mucho alimento crudo, y comen muchos asados. Y lo que es malo de los asados es esa cosa negrita, ¿verdad? Que ahí está lleno de una sustancia que se llama nitrosamina, y eso es cancerígena. Entonces, cuando uno va a algún restaurante, y aquí les va el consejo, invitan, por favor, es comer la carne asada, bien asada, pero no quemada, ¿verdad? Porque existe el riesgo de que en ese carbonato, por así decirlo, ahí van las sustancias cancerígenas, ¿verdad? Entonces creo que eso sería lo más importante de saber. Y abogado a esto, entonces, si el cáncer de mama es muy frecuente en las mujeres, digamos, el factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. Y es que no tenemos nada contra las benditas mujeres, ¿verdad? Somos hermosas y así nos hizo el Señor. Así es. Bueno, doctor, entonces usted ya escuchó en casa. Creo que lo más importante es que nos mantengamos informados siempre del tema, pues siempre acudir a una persona, en este caso como usted, ¿verdad, doctor? Que es oncólogo, que está directamente relacionado con el tema. Pero les cuento que tenemos unas preguntas y eso lo vamos a resolver. Bueno, en este caso el doctor lo va a resolver en el siguiente segmento. Y no se olvide de escribirnos al 47 69 24 31 si usted tiene una duda. Entonces nos vamos al corte comercial.
vez más al programa Salud y Vida. Y hoy tenemos pues un tema demasiado extenso, como lo hemos mencionado en los 2 segmentos anteriores, pero le cuento, doctor, que ya tenemos un par de preguntas por responder. Entonces, le voy a decir la primera. Me pregunta Carlos y me dice, ¿el azúcar alimenta el cáncer? Esa es una pregunta que siempre está en los programas, ¿verdad? Y es un mito, es un tabú. Eso no es así, que el azúcar alimenta el cáncer. Por eso los pacientes dejan de consumir azúcares y de todos modos el cáncer sigue progresando, porque no ese es el mecanismo que hace que un cáncer progrese o crezca o que se disemine. Aquí los más afectados serían los diabéticos, que mantienen niveles altos de azúcar, ¿verdad? Y no todos los diabéticos tienen cáncer. Entonces es un tabú y no es en lo absoluto cierto, ¿verdad? Ok. Tenemos otra preguntita por acá y me pregunta Jessica, ¿puede que el estrés me puede llegar a causar cáncer? Sí, también eso, o sea, hay que aclararlo muy bien, ¿verdad? El estrés está relacionado a otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Neurológicas pudieran ser o psicológicas, pero no tiene nada que ver esa situación o esas emociones en el desarrollo de un cáncer. Porque como lo hablamos anteriormente, es más que todo está relacionado a lo genético. O sea, pero el estrés no puede someter o cambiar una célula solo porque uno está en tensión o preocupaciones, ¿verdad? En este caso, pues va asociado más a otras enfermedades. A otras enfermedades, correcto. Y nos pregunta Mariana a través de WhatsApp, ¿pueden que las lesiones pueden causar algún tipo de cáncer? ¿Alguna lesión en específica? Bueno, no necesariamente, o sea, a veces también, como platicábamos fuera de cámaras, si un golpe puede producir un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, generalmente los hombres lo asocian en que están jugando algún deporte, practicaron y recibieron un golpe bajo y posteriormente le diagnosticaron un cáncer testicular. Generalmente es una pura asociación, pura coincidencia, pero no está establecido, no hay ninguna correlación directa donde, digamos, una herida, por ejemplo, eso después va a generar en un cáncer de piel. O sea, realmente las heridas o otro tipo de lesiones no está asociado. Me pregunta aquí Adriana y me dice, ¿puede una persona con cáncer consumir cualquier tipo de alimento o tiene que llevar alguna dieta en específico? Generalmente eso depende obviamente si después de que le operen el tumor o el cáncer, obviamente el cirujano va a recomendar alguna dieta para ayudar a la cicatrización, pero relacionado al tratamiento de cáncer, que eso es lo que yo hago, aplicar quimioterapias, sí restringimos las grasas, pero para evitar que el paciente se mantenga como que con náusea o con vómitos o diarrea, pero no hay alguna restricción en general, solo es más que todo preventivo y el paciente generalmente come de todo. Por supuesto que no va a estar comiendo cosas que están asociadas, por ejemplo, digamos, los irritantes y los picantes y todo eso, porque eso va a generar más complicaciones o más secuelas por el tratamiento, pero no es tanto por el cáncer en sí, sino por la consecuencia del tratamiento. Exacto. Ok, me pregunta por acá Mariano y dice, ¿puede un niño ser afectado con algún tipo de cáncer? Sí, generalmente esa no es mi especialidad porque existe la oncología pediátrica, o sea, la oncología de niños. Pero sí, si ustedes algún día van aquí al Hospital de Cáncer de la UNOP, ¿verdad?, que tanto se promueve siempre con sus actividades, se van a asustar la cantidad de niños que hay con cáncer, porque el cáncer en el niño está más relacionado a problemas hereditarios, genéticos, ¿verdad?, más que ambientales, porque son apenas niños, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí existe el cáncer en niños. Me pregunta Luis Pedro, doctor, si yo trabajo mucho bajo el sol, ¿puedo llegar a contraer algún tipo de cáncer? Sí, eso es, o sea, mire, por eso les decía en el segmento anterior que aunque alguien tenga un factor de riesgo, no quiere decir que por eso le va a dar cáncer. Yo hablaba del ejemplo de los que viven en Australia, porque ellos se exponen al sol, pero como deporte, ¿no? Están ahí haciéndose su asoleada y sus bronceados, pero yo creo que si alguien se expone mucho al sol, pues lo que debería hacer es usar un bloqueador o un protector solar, porque también aquí en nuestros países tenemos, por ejemplo, a la gente que trabaja en el campo. Esos trabajan de sol a sol, ¿verdad? Y nosotros no vemos alta incidencia de cáncer en este tipo de población. Entonces, solo es un factor de riesgo que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Ok. Nos preguntan también, dice Juan Carlos,
¿Con dieta, ejercicio físico, puedo prevenir el cáncer? Claro, se nos adelantó Juan Carlos, ¿verdad? Porque creo que eso iba a ser la información que íbamos a dar al final y aprovechamos. Exacto. Porque a veces es triste que a uno le digan, te vas a morir de tal cosa, sí, pero ¿y cómo puedo evitarlo? ¿Te va a dar cáncer? Sí, pero hay algunas, sí, claro que sí. Parte de esto es la información. Esto que estamos haciendo en esta sección de salud y vida es muy importante. Y entonces aquí van algunas recomendaciones. Por ejemplo, si a veces la propaganda dice mamografía una vez al año, ¿verdad? Para las mujeres hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque la mamografía, aunque los exámenes existen en oncología, exámenes que se llaman detección temprana de cáncer o detección oportunista de cáncer. Es decir, que las mujeres, por ejemplo, una vez hayan tenido o iniciado relaciones sexuales según sus principios, entonces esa mujer debería irse a Papá Nicolau una vez al año, porque nosotros decimos ya perdió el sello de garantía, ¿verdad? Entonces sabemos que hay virus que están relacionados al cáncer del cérvix uterino, que es el virus del papiloma humano, y eso se transmite del hombre a la mujer. Entonces hacerse un Papá Nicolau al año, mamografía para las mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, y en el hombre también, que no está exento, hombres mayores de 50 años deberían ir al urólogo, ¿va? Para la evaluación prostática en general. Y como recomendaciones es, pues obviamente, ya no lo pudimos decir anteriormente, pero el ejercicio nos ayuda a estar en óptimas condiciones, tener hábitos de buena salud, ver, así como nos dicen que nos debemos de cepillar los dientes después de cada comida, por ejemplo, o ir al médico una vez al año, eso es un buen principio también, ¿verdad? Y más cuando hay antecedentes familiares, pero en general, ejercicio y una buena dieta nos van a ayudar a prevenir muchas enfermedades, y con respecto al cáncer también, ¿verdad? Sí, definitivamente nos vamos a ahorrar inclusive hasta mucho dinero, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Porque podemos prevenir no solo creo que el cáncer, sino tantas enfermedades que existen, ¿verdad? A nosotros se nos enseñó en la escuela de medicina que prevenir es mejor que lamentar, ¿verdad? Y en oncología hay una premisa que dice que todo cáncer que se diagnostica tempranamente se puede curar. Se puede curar, así literalmente, ¿verdad? Entonces, que así sí, se cura el cáncer, pues sí, se cura. El 60% de los cánceres son en la piel. Y si yo me protejo y me cuido, etcétera, por ejemplo, entonces yo me puedo, si me da una lesión, la detecto temprano, voy al dermatólogo, me hacen una biopsia, me la quitan y ya se fue el cáncer. Entonces, o sea que entonces la detección temprana o el cáncer diagnosticado tempranamente se puede curar. Esa es una buena noticia. Y sabiendo que, pues definitivamente, pues Dios tiene el control, Dios nos va a sanar, por pero supuesto, también puso, creo que muchos médicos, ¿verdad? Para que siempre nos mantengamos informados y que también, pues, hagamos esos chequeos anuales, y a veces, pues, no son solo anuales, me imagino que hay muchos exámenes semestrales, correcto, ¿verdad? Así es. Y que nos inviten más seguido al programa, ¿verdad? Bueno, doctor, entonces, ¿qué es lo último que le quiere decir al público para que estén siempre atentos ante esta enfermedad? Yo siempre lo he dicho y quiero ser puntual, que los medios de información deberían estar al alcance de nosotros, los que practicamos la medicina, ¿verdad? Porque esto es un segmento que espero en Dios pueda llegar a muchos lugares a la misma vez, ¿verdad? Entonces creo que el informarnos es importante, porque a veces no tenemos el hábito, por ejemplo, de meternos al internet y buscar cómo se previene el cáncer o qué es el cáncer. No lo hacemos, nos metemos a otras cosas. Pero es importante el informarse, y para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos a la orden y a la disposición de los que queden con dudas posteriormente. Acá en el set se quedarán con los recursos necesarios, pero decirles eso, ¿verdad? Ejercicio y una buena dieta, eso ayuda muchísimo. Estudien su árbol genealógico para ver quién en la familia tiene esta enfermedad. Y la otra cosa es, pues, acudir al médico, como decía Melanie, por lo menos una vez al año. Pero digamos las mujeres también al ginecólogo, ¿verdad? Que eso es la diferencia. Pero sí, y no se les olvide, ¿verdad? Ciertamente Dios nos ama, Dios nos protege, pero nosotros también debemos de ser personas diligentes, ¿verdad? Y yo creo que eso sería el mensaje, y muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de Salud y Vida. Pues esperamos tenerlo por acá muchas veces. Y a usted en casita, muchas gracias por sintonizarnos
todos los lunes. Recuerde que usted nos puede hacer las preguntas al 4769-2431 y le recuerdo nuestras redes sociales como Rema TV en Facebook, en Instagram. Entonces nos despedimos el día de hoy de este segmento y esperando verlos pronto.